Let me see. Let me see if I can check just to make sure. Okay. People are connecting. To unmute it. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Celebrando el Día del Señor, dedicándole tiempo para escuchar su palabra y alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo, pidamos perdón de aquellos momentos que le hayamos fallado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre. Intensifica en nuestros corazones el espíritu de tus hijos, de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que parecía que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un gran dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo. Si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne. Nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua,
se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Esta lectura del segundo libro del primer libro de los Reyes siempre me ha captivado. Cuando escucha el profeta Elías que Dios le dice: sal de la cueva, quédate en el monte, porque vas a escuchar, porque va a pasar por ahí el Señor. Y nos narra la palabra de Dios, el autor de este libro, y nos dice: Elías escuchó, son tres eventos importantes. Primero nos dice vientos huracanados, y luego un terremoto y fuego. Y en ninguno de estos estaba Dios. ¿Qué significa esto? Si ponemos atención a lo que implican los vientos huracanados, ruido, destrucción, lluvia, algunas veces inundaciones, un terremoto, desde luego destrucción. Hemos visto a través del mundo, cuando hay un terremoto, cómo destruye las viviendas de las personas, los edificios, incluso la vida de las personas. El fuego, pues lo hemos vivido aquí en California o en otras partes del mundo recientemente, en los últimos años, cada verano. Y desde luego este verano no es la excepción. Pero luego nos narra algo importante. Entonces todo esto esto implica destrucción, miedo, temor. Y luego nos dice la lectura: después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oír esto, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces ahí se da el encuentro con Dios. Es a través de pues se puede decir, murmullo suave de la brisa. ¿Y eso qué implica? Implica silencio, implica hacer pausa. Lo demás implica ruido. Si hacemos una evaluación de nuestra vida, el hecho de que se haya inventado la radio y la televisión, aparte de que nos alegra un poco, también algunas veces mitiga ese silencio que no nos gusta vivir. Queremos escuchar el ruido, ya sea con la televisión, la radio, y ya ahora pues desde luego tanto aparato que podemos utilizar. Y es ese ruido constante en nuestra vida, y cuando hay silencio pues no nos gusta. Cuando hay tranquilidad, como que decimos: no, quiero ruido, ¿verdad? Aunque esté solo en casa, queremos ruido. Y pues eso nos
hace perder la oportunidad de escuchar el murmullo de la voz del Señor, el murmullo que nos habla en el silencio. Puede hablar en el silencio. Hay tanta cosa que nos puede ocasionar miedo, pero podemos clamar al Señor y decir: Señor, sálvame. Cuando ven los discípulos de Jesús, lo ven caminando sobre el agua, a cualquier ser humano le daría miedo. Digamos, Jesús ya va de madrugada, está oscuro, están los vientos fuertes, y de repente los discípulos ven a este personaje o esta persona caminando sobre el agua. Nunca lo habían vivido, entonces pues gritan de terror, nos dice San Mateo. Pero Jesús les dice: cálmense, tranquilícense, soy yo, ¿verdad? O yo soy, yo soy. Nos dice la palabra yo soy, si nos recordamos, es la misma frase que utilizaba Dios cuando le decía a Moisés: ve y dile al faraón que tiene que dejar libre a mi pueblo, que tiene que dejarlos ir. Y Moisés le dice: y cuando me pregunte quién me envió, ¿qué voy a decir? Y Dios le dice: soy yo. Entonces Jesús, cuando Pedro le dice Señor, si nos fijamos, como que Pedro todavía cuestiona si en realidad es Jesús el que les está hablando. Y dice: si eres tú, Señor, mándame ir a ti, caminando sobre el agua. Y el Señor le dice: ven. Y empieza a caminar, todo bien. Pero ¿qué es lo que sucede en cuanto Pedro pierde la vista o la atención en Jesús? Se empieza a hundir. En cuanto pone atención y conscientemente dice: está haciendo mucho viento, empieza a hundirse. Algunas veces perdemos la vista a Jesús y nos empezamos a hundir en nuestra debilidad humana, pero con la fe podemos clamar a Jesús y decir: Señor, sálvame. Y nos dice este gesto hermoso de Jesús, tendiéndole la mano a Pedro: ven, yo te voy a rescatar, yo te voy a salvar. Entonces nos salva cuando nos estamos hundiendo. Les invito que esta semana hagamos un tiempito y meditemos en dos cosas, ¿verdad? Les propongo dos pensamientos. Una, seguimos con la urgencia de leer mucho. Y desde luego puede tener oportunidad para hacer lo que hace el profeta Elías, el murmullo del Señor que nos habla. Y es desde luego en ver la imagen de Jesús rescatando a Pedro del mar, de las aguas del mar, y en el cómo el Señor extiende su mano y nos invita a que caminemos con Él. Nos rescata de cualquier cosa que nos pueda ocasionar miedo, temor, incertidumbre. Meditemos en ello y pues que el Señor nos guíe para seguir confiando en Él, no dudar como duda San Pedro, sino que siempre tengamos nuestra confianza puesta en Él, nuestra mirada fija en Él, que nos salva, que nos rescata, que nos ofrece su amor y misericordia. Continuemos nuestra celebración y uniendo nuestras voces digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevando nuestra plegaria a Dios nuestro Padre, con confianza pidamos por nuestras necesidades, diciendo: escúchanos, Padre. Por los líderes de la Iglesia, ministros, ordenados y laicos, por el espíritu de reconciliación en los corazones, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por este país y todas las naciones del mundo, por sus esfuerzos para lograr la paz y la justicia, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los trabajadores pobres, los ancianos y los que creen, por los que carecen de hogar, por salario justo, por servicio médico y buen ambiente para trabajar, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los que han perdido a un ser humano, por los niños huérfanos de padre o madre, y por los esposos que han perdido a su pareja, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los reunidos ante la mesa del Señor, y por quienes estén imposibilitados para venir, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los que han muerto recientemente, por el Padre José Luis Baro, Monseñor Juan Suet, y todos los que murieron en la explosión en Beirut, oremos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Es para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros bebida de salvación.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia y al concederle en tu misericordia que los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió la puerta del reino de los cielos. Por eso, unidos a los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos ofrecemos un signo de paz. Cordero de Dios, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la recepción de la Sagrada Comunión voy a invitar a los que están a mi izquierda que pasen así y regresen por el pasillo del centro, y los que están acá al revés. No sé si va a haber suficiente espacio acá, pero vamos a tratar de guardar la distancia. También no se me vengan todos así al mismo tiempo. Vamos a guardar la distancia que nos piden de una persona a otra.
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salve y nos confirme en la fe y en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Para la salida les voy a invitar a que dejemos que salgan primero los que están allá atrás y luego de ahí poco a poco nos vamos a ir saliendo. Las dos puertitas están abiertas, entonces vamos a guardar la distancia porque yo a veces no pongo atención a lo que pasa después de que les doy la bendición, pero me dicen que se me están congregando mucho en la puerta, entonces para darle espacio a cada uno, el espacio que nos piden. También les invito, les recuerdo, no sé si ya bajamos la guardia de traer nuestra silla, eso nos ayuda para cuando, en cuanto les doy yo la bendición, podamos permitir que las personas que empiezan a llegar para la siguiente misa puedan entrar, si no tenemos que primero hacer tiempo para limpiar las sillas que se utilizan y eso nos entretiene un poco. El horario de la celebración del martes, jueves y sábado va a ser ya de hoy en adelante a las 7 de la noche en vez de las 8, para los que gusten participar. Va a ser ese nuevo horario. Las confesiones regresan al horario habitual de jueves de 5:30 a 6:30. Y por último lo del catecismo, ya extendimos un poquito la oportunidad de que se apunten más niños o jóvenes. Hasta el miércoles sería el día en que podemos aceptar solicitudes o formas para inscribir a los jóvenes o niños para el programa de primera comunión o confirmación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos todos en la paz de Cristo.